Ya, sus nombres están muy originales, medio pena. Laura Sad, el bicho, Mr. Ruiz, muy bien. En cualquier momento aparece Charles, ¿o no? Charles Rojas. Vamos a ver, faltan competidores. Salo, me imagino que es Gonzalo Rivera. Voy a ver mi correo por mientras. Ya, no hay nada interesante aún. Listo. Mauricio Ardiles, muy bien. O Ardios, muy bien, como el dios de la guerra, muy bien. Matia, ya. Montil 10, muy bien. Deberían haber 15 participantes, faltan 2 que se registren. Hoy no vine de Aranguis, profesor. No vino Aranguis. Estoy muy cansado. Ayer jugué la primera pichanga de vuelta a la cuarentena y quedé como montillo. Impresionante. Suele suceder, Sofía me comentaba lo mismo. Vamos a ver que viene otro participante. Por ahí, Daniel Delgado. Ya. Antes de que ingresen todos, porque me da la sensación de que falta un participante. Hoy día, además del Kahoot, que va a ser un resumen de estilos de enseñanza, luego vamos a hacer una articulación de las unidades para ya la próxima semana avanzar con diseño de clases, diseño y planificación, ¿ya? Y en eso vamos a dividir la clase del día de hoy. Ya. ¿Quién falta? Me falta la Josefina Méndez, me parece, ¿o no? Ahí llegó la José. Y se bajó uno. Espérame, profe, al tiro me conecto. Dele nomás, hijo. No, yo sí estoy, profe. Oigan, aviso de utilidad pública. ¿Gianfranco está por ahí o no? No está Gianfranco Neto. ¿Está la Connie o no? Conectada. Sí está la Connie, pero no está en el juego. Ahí está, no está la Connie. Ya pues, Connie. No puedo, profe. Ya, si no puede, ponga su respuesta por el chat. Igual participa por las malvas. Ningún problema. O ponga una hojita con círculo, cuadrado, rombo o triángulo. Es la respuesta correcta en la pantalla. ¿Ya? Ya, profesores, profesoras, vamos a comenzar. Espero que el ánimo esté arriba. Y son 12 preguntas. Va. Profe, espere. Dígame. ¿Alguien está como desde el mismo dispositivo, o sea, como del celular haciendo las dos cosas? ¿O no es necesario que leamos la pregunta y las respuestas? O sea, y las alternativas. Leámosla nomás para darle emoción a esto. Ya, bueno. Tienen 20 segundos para responder. Ojo, hemos simplificado el Kahoot. ¿Listo? Va. Primera pregunta, didáctica 2020, estilos de enseñanza. Ya, Sofía. Ya. Los estilos de enseñanza se asocian a decisiones del profesor, reglas de la clase, normas del profesor, metodologías del profesor. Vamos a ver cómo van. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Faltó uno? ¿No? Decisiones del profesor. Ay, ya, mi corazón está herido, muchachos. No puede ser. Correcta. Sean honestos y honestas. ¿Quién puso quién de los 11 que colocó metodología del profesor osó a colocar esa respuesta? ¿Por qué? Yo fui el número 10. ¿Por qué Renato puso metodología? No sabría decirle, profesor. Fue very difficult. Fue azaroso. Mauro, ¿por qué puso metodologías? El sueño me ganó todavía. No había leído decisiones del profesor, como que leí metodología y le puse ya rápido, porque si le apretáis más rápido te dan más puntos. Profe, Entre cambiar del Zoom y el Meet, o sea, entre el Zoom y el Kahoot, ahí pasa sí, qué cosa, eso me pasa a profesor. mí igual. Pero yo creo que la metodología igual entra dentro de las decisiones del profe, ¿o ¿no? Está Como bien. él realiza su clase. Bien, Daniel, también el método es parte de las decisiones que toma el profesor para una clase, pero no es sinónimo del estilo de enseñanza. Recuerden que una de las primeras clases hicimos aquellas definiciones y aquellas separaciones. Y las decisiones del profesor en este proceso de interacción es lo que más representa un estilo, porque a la larga nos va entregando momentos de autonomía a los estudiantes, a los y a los estudiantes para que sean más autónomos. Y el profesor va tomando decisiones en el tipo del contenido, de los objetivos, del tipo de estrategia que va utilizando, metodologías, procedimientos técnicos, ¿ya? Pero no son sinónimos.
Ojo con eso, ¿ya? Ah, Dios mío, vamos a ver el ranking, po. A ver, ¿quién va por la Mala pauta? mía, dijo el Maluma. A ver. Ajá, Catalina Sodarzo, 863, José Ruiz, 780 y Pitubski, 553. No, soy yo la José. Ah, la José Méndez. Asumo entonces, póngale José M. Por favor, después lo edita, pero ya sé que No sé cómo cambiarla. no importa, no se preocupe, hija. Ahora ya sabemos que ustedes tres fueron quienes respondieron correctamente, fueron esas tres posiciones. Siguiente pregunta, Sofía. Pregunta número 2. Señale cuál de los siguientes términos no está asociado a la identidad profesional docente. Conocimientos, rojo. Trayectoria, azul. Emociones, amarillo. Creencias, verde. ¿Cuál no está asociado a la identidad docente profesional o identidad profesional docente? Bien, 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 bien. La trayectoria no está asociada a la identidad profesional docente, principalmente porque de esos elementos, del conocimiento de las emociones y creencias, van surgiendo el modo en el cual yo me miro, en el cual yo me veo como profesor y asumo cuál es mi rol como docente. Por tanto, la que se descartaba era trayectoria. ¿Quién? Habían 4 elementos, que era Ok. conocimiento, emociones, creencia, y el otro era significaciones. Así es. Y por tanto, con esos 4 elementos que señaló Sofía recién, el profesor va construyendo la forma en que se mira, pero además también cómo lo mira el resto, ¿ya? Y por tanto podríamos decir que la trayectoria no es un elemento que influye en la forma en la cual yo me pueda medir como profesor o la cual me puedan medir como profesor o ver como profesor, ¿ya? O profesora. ¿Listo? Vamos a ver. Profesor, yo voté inmediatamente en la trayectoria, pero igual después me lo cuestioné una vez que lo apreté, porque igual podría determinar, yo creo, cómo quiero ser o cómo no quiero ser. Si es que hice la práctica en un colegio que no es de mi, ¿cómo decirlo? Que no es como de mi agrado el sistema que ocupan o las maneras en las que imparten la educación, yo creo que igual podría afectar en cómo imparto mis clases y en qué profesor voy a ser yo en un futuro, no sé. Claro, pero independiente de eso, Renato, es fácil confundirse y ahí lo comparto con usted, pero independiente de eso, lo que más influye en cómo yo me miro no está en tanto en los años de experiencia, ¿cierto? Y en tampoco en los cargos que pude haber ocupado en mi trayectoria profesional, sino que más bien va a valer eso, el conocimiento que yo adquiera de la disciplina. Recuerden que la identidad profesional docente está construida por constructos, por ideas, principalmente. Y la trayectoria vienen a ser circunstancias. Ahora, distinto es que a partir de la trayectoria yo vaya cambiando mis emociones y mis significaciones y mis conocimientos sobre la labor docente. ¿Ya? Profe, pero el conocimiento tampoco son ideas. Sí, pues ¿cómo que no? Hablamos de conocimientos declarativos y factuales, cuando hablamos solamente de hechos, datos, conceptos, ideas, incluso definiciones, constructos, definiciones conceptuales. Y eso ¿Ya? tiene que ver con el identidad profesional docente. ¿Cómo? No, ya nada. Eso tiene que ver con conocimiento, ¿ya? Y por tanto, vamos a hablar también de que, y recuerdo lo que habíamos visto anteriormente con Mario Bunge y Héctor Trujillo, que el conocimiento además también se construye por todas estas ideas y se compone del conocimiento además que es científico y el conocimiento que es ordinario. Todo eso también en función de cómo yo lo vaya adquiriendo me va permitiendo visualizar cómo yo me veo. Imagínese usted, pongámoslo en el siguiente caso. ¿Cómo me verían ustedes? Miren bien, ¿cómo me verían ustedes a mí como profesor si yo no tuviese, yo no digo que tengo dominio del contenido de la asignatura, pero si no tuviese dominio de la asignatura? ¿Cuál sería el primer, y díganlo con honestidad, cuál sería el primer juicio que harían? Que no tiene bases teóricas, conceptuales. Claro, no tiene bases teóricas, pero lo primero que dirían, si la identidad profesional docente se mide en función de cómo me ven y cómo me veo, dirían, oye, el profe es súper charcha, chanta, ¿sí o no? O chacota, como dicen ustedes. Y por tanto, ya nos damos cuenta que en ese sentido el conocimiento es un tema que pesa, pero si yo dijese, miren bien, yo dijese también, oye, tengo una trayectoria y les tiro el currículum encima, yo no sé si eso también va a cambiar, se va a sobreponer a mi falta de conocimiento.
con respecto a una materia. Por tanto, esos elementos son secundarios, ¿ya? Pero evidentemente es fácil de confundirse. Yo lo que les diría con respecto a esta idea es que van a predominar estos otros elementos, incluso las significaciones, porque la identidad también predomina el cómo yo me veo, ¿ya? Y el cómo me ve el otro. Por tanto, el ranking sigue Pitubsky, Cata y Mr. Ruiz, que ahora sí es el José Ruiz. Renato, muy buena reflexión. Siguiente pregunta, Sofía. Según Moston, la fase de interacción se corresponde a fase de impacto, fase de postimpacto, fase de preimpacto o fase de regulación. Fase de interacción, según Muska Moston. Vamos, Sí, me la vamos. foto. Impacto. Muy bien, profesores, aquellos 7 que respondieron correctamente. ¿Y por qué no es la fase de posimpacto y fase de regulación? Primero, porque fase de regulación no existe, por tanto, descartada, ¿ya? Y fase de posimpacto está asociada más bien a la evaluación y la retroalimentación. Pero la interacción, es decir, in situ con el estudiante, ya sea ahora sincrónica o de manera sincrónica o de manera presencial, no, se da y se vive principalmente en la fase activa o fase de impacto, donde las decisiones que son planificadas en la fase de preimpacto van tomando un rumbo distinto, ¿ya? En función de cómo va siendo el aprendizaje de los estudiantes en el proceso. Muy bien a todos aquellos que respondieron fase de impacto. ¿Dudas con respecto a esta pregunta? ¿No? Vamos a ver el ranking. ¿Cómo queda? Ah, Javiera Espinosa y Catalina y José están ahí en el ranking. Daniel Sin entró en el 4º lugar y Mr. Ruiz bajó estrepitosamente al 5º lugar por la papa frita. Vamos a ver el siguiente. ¿Le gustan las malvas, Javiera, o no? No, ¿No le gustan las pero malvas? las papitas. Catalina, ¿a usted le gustan las malvas? No, Tampoco, chuta. me ¿Y queda José? el Sí, Podríamos Sí, cambiarla a me una encanta. báltica de medio. ¿Por qué? Una báltica de medio. No, pues muy charcha, mejor cambiemos la marca. ¿Qué pasa? Hay al toque. Pero una escoba silver. No, Yo creo que Ahí me pongo las pongámosle pilas. X, pongámosle Y. vamos a. No, voy a. Esa parte la vamos a editar en el video, ¿ya? Ah, perdón, para que lo edite, Eso. Te va a salir guata, Renato. Ya, siguiente pregunta. Vamos a hacer como que Renato no habló. Vamos. De los estilos de enseñanza tradicionales, ¿cuál no corresponde? Mando directo, asignación de tareas, mando directo modificado, enseñanza recíproca. ¿Cuál no pertenece a los estilos de enseñanza tradicionales? Tuc, 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 tuc. ¿Cuál no corresponde? Muy bien, enseñanza recíproca, muy bien, profesores. ¿A qué estilo corresponde la enseñanza recíproca? Al participativo. Muy bien, José Méndez, muy bien. Aplauso para José Méndez, ahí, muy bien. Espectacular. Se lleva media ramita de premio adicional. Media ramita de premio adicional. Muy bien. ¿Ya? Y efectivamente la enseñanza recíproca está en función de los estilos participativos. Recuerden que los estilos participativos no necesariamente o hacen alusión, o la intención del estilo está en función en cómo los estudiantes participan del proceso de aprendizaje de sus compañeros. Y no es sinónimo de un trabajo colaborativo o cooperativo, sino en qué medida yo me hago responsable del aprendizaje del otro. ¿Ya? Siguiente pregunta. Tengo profesora. una duda con eso. A ver, ¿me da unos Eh, segundos que no quiero apagar una alarma? Porque Sí, me por tiene favor. inquieto. ¿Ya? Voy y vuelvo. A mí también me tenía un poco... Cacha, me sale un fueguito ahora. Estoy en Está on llamas. fire, Estoy en llamas. La racha. 4 respuestas correctas seguidas, la Pitu. La verdad es que hay una que la tiré así porque Ya vamos a si no, bajar, Pitu. no les mentiré. Eso fue cuando se quedó callada, cuando no dijo nada. Sí. Entonces. Te vamos a bajar, Pitu. Te vamos a bajar. Ya, ¿qué pasó? Ahora sí. Nada, profe. No, ya. La Gene. Déjenme decir. Que eso igual no se vincularía al estilo socializador. El ¿o estilo no? socializador está vinculado a otro tipo de estrategia. Recuerda que cuando hablamos de socializador, el principal concepto está en lo que lo representa, valga la redundancia, en la socialización,
y por tanto está más vinculado a temas valóricos, a temas de relación entre las personas, de convivencia entre las personas. Y ahí lo que los caracterizan son los juegos de roles, las simulaciones, etcétera. Y por tanto, acá nos centramos principalmente en cómo tú, Génesis, por ejemplo, puedes retroalimentar a Catalina en su aprendizaje y viceversa. Puedes hacer una microclase y extraer la lógica de la microenseñanza, y eso va a permitir también entregar otro tipo de conocimiento desde tu rol como par. Entonces, la lógica está en que yo participo, pero del proceso del otro. Independiente que adicionalmente yo pueda socializar contigo, se puedan desarrollar temas afectivos, etc. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la ficha, esa dinámica de la ficha de criterio y todo eso, tiene un juego de rol, entonces no es parte de ese estilo. No, pues no juego de rol porque yo no asumo una simulación de un rol, sino que estoy participando en cómo te puedo corregir en tu aprendizaje, y luego, independiente que uno sea observador y el otro sea el ejecutante, hay un rol detrás, pero el sentido no es asumir un rol de profesor, un como sí, que sí lo tiene la socialización. ¿Se acuerdan como en el participador, como había un elemento que era característico, que lo conformaba, había una tríada en el participativo, en donde se hacían correcciones, se observaba, pero todo en relación a la enseñanza de esa habilidad o de ese gesto, en el participativo. Por tanto, acá lo que habría que hacer es señalar o pensar en dos ideas que son fundamentales de uno u otro estilo. Uno es, insisto, cómo yo participo de la enseñanza del otro, ya sea en la evaluación, en la corrección o en la enseñanza de un gesto. Y el otro, los socializadores, está en la lógica de lo valórico, de cómo yo a partir de la actitud, de una actitud de socialización, puedo favorecer también como profesor todos aquellos elementos que los estudiantes mediante los cuales se pueden vincular. Convivencia, tolerancia, te das cuenta que el énfasis de la enseñanza ahí tampoco está en la destreza o en un conocimiento en particular, sino que está en la lógica de lo actitudinal. ¿Ya? Y esa es la lógica y ahí se diferencian principalmente los socializadores. Pucha, no sé si me expliqué bien. Lo tenemos mal, entonces. Leí todo mal para el mapa conceptual, todo mal. No, tranquilidad. ¿No? Ahora, fíjense bien que es muy difícil separar conceptualmente algunos elementos, porque esto se ve en la práctica. Entonces, evidentemente, teóricamente, es muy difícil hacer aquellas separaciones que son conceptuales. Porque, fíjense bien, los estilos de enseñanza van a depender y se observan en la participación del profesor, en la interacción del profesor, en la intervención didáctica. Y eso va a simplificar que muy pocas veces, Génesis, están marcados. Siempre van a haber mutaciones de situaciones. Es muy difícil que uno siempre participativo y actúe tal cual, como dice la literatura, que es un estilo participativo, o tal cual como un estilo socializador, porque indudablemente voy a ir tomando rasgos en mi comportamiento, en la intervención de cada uno de los estilos. Y acá lo importante, y acá les doy un tips, es que esto tiene un predominio en el tiempo, y ahí voy identificando rasgos. ¿Ya? Y además que el estilo participativo igual en ciertos aspectos se basa un poco en la socialización, de las retroalimentaciones, del aprendizaje en sí, de lo que hizo el compañero, de lo que le puedo aportar yo. Entonces, igual tiene ese aspecto, pero a diferencia del socializador, el objetivo de esa socialización es distinto. Tengo otra pregunta. Dale. ¿El estilo socializador está en el libro o no está en el libro? Debería estar en el libro, ¿sí? Pero lo vas a buscar como subdivisiones, ¿ya? Yeah. No va a salir como socializador, porque recuerda que la clasificación de estilos socializadores es la que propone Miguel Ángel Delgado, y ahí va agrupando estilos del espectro total que va proponiendo Muska Mostyn, ¿ya? Entonces, estas categorías de socializador, de participativo, las propone preferentemente Miguel Ángel Delgado, y ahí se van agrupando. Fíjate bien que, por ejemplo, cuando hablábamos recién de todos estos estilos de mando directo modificado y asignación de tareas, son 3 estilos independientes según Muska Mostyn. Pero lo que hace Miguel Ángel Delgado es decir, bueno, son 3 estilos, los voy a agrupar en una sola categoría, que son estilos tradicionales de enseñanza. ¿Ya? ¿Profe?
Profesora. El estilo participativo, ¿cómo está? Porque no está por su nombre, tenía otro según lo que leí en el texto. Sí, pues te va a salir como enseñanza recíproca, microclase o microenseñanza. Eso, microenseñanza. ¿Ya? Es la C, me parece. Sí. Como que está A, B y está la C. Por eso, fíjense bien en la PPT que nosotros mostramos con el profesor y la profesora, antes de esa lámina, nosotros ponemos la gran categoría del estilo, pero abajito los subestilos o la clasificación que va entregando Musca-Mostyn, ¿ya? La microenseñanza es súper interesante y se usa mucho en formación inicial docente. ¿Por qué? Porque, y sobre todo en didáctica, porque hay muy pocas posibilidades de interactuar en contextos reales con niños para poner a prueba ciertos elementos de la didáctica. Sin embargo, lo que se hace ahí es microenseñanza. Por ejemplo, yo le podría decir un día a Vicente, ya bicho, hoy día usted va a hacer una clase de educación física con este objetivo de aprendizaje, con estos contenidos, pero bajo el estilo de enseñanza individualizadores, pero específicamente con la programación individual. Y Vicente asume el rol y les dice, bueno, ustedes son un segundo año medio, y él asume el rol de profesor. Esa es la microenseñanza que se concreta en estas microclases. ¿Ya? Por tanto, evidentemente, la tarea del mapa conceptual tiene una pillería. ¿Cuál es la pillería? Que al menos ustedes vayan a revisar el libro completo de Musca-Mostyn, o al menos el índice, ¿ya? Para luego poder hacer esa distribución. Pero Génesis no se me aflija. Ya es tarde, profe. Ya me afligí. La veo con cara afligida y eso me entristece. Pero bueno, como esto continúa, seguimos con la siguiente pregunta. En la fase de preimpacto se deben considerar los siguientes elementos, excepto la calidad del tema, el rol del profesor, el rol de los alumnos, la duración de la actividad. ¿Cuáles no se considera en la fase de preimpacto de estas decisiones? Duración de la actividad. Muy bien, profesores. Y acá también, profesores y profesoras. Y acá, calidad del tema, rol de los alumnos y rol del profesor, son elementos que se definen en la fase de preimpacto. Cuando hablamos de calidad del tema, principalmente hablamos de la cobertura del tema. ¿Ya? ¿Hasta qué punto, hasta qué propiedades del tema voy a desarrollarlo? Por otro lado, el rol del profesor también se define en la fase de preimpacto, independiente que este sea modificado durante el desarrollo de la clase. ¿Por qué puede ser modificado? Va a ser modificado en función del avance de los estudiantes. Pasa lo mismo con el rol de los estudiantes. Lo que es particular del estilo de la fase de, la duración, perdón, de la actividad es particular de la fase de impacto, porque independiente yo haya definido esas decisiones anteriormente, quien va estableciendo cuándo dura la tarea, y cuándo finaliza la tarea, va a ser el profesor. Porque eso además, y la profesora, porque eso va a depender también del nivel de adquisición y de aprendizaje que los estudiantes vayan teniendo en función de una tarea en específico. Y por tanto, por mucho que yo pueda definir, voy a decir, bueno, esto lo voy a trabajar 15 minutos, 5 minutos, eso es sumamente relativo, porque imagínense hoy día, nosotros podríamos decir, uy, el Kahoot tan súper fome, listo, o el Kahoot prendió, esto sí prendió, cabro, como dirían por ahí, pero en algún momento esto podría ser, decir, bueno, no vamos a hacer entonces la articulación de las unidades y nos vamos a dedicar a hacer Kahoot todo el día para avanzar con esta retroalimentación. Y por tanto, esas son decisiones que yo tomo ahora, en el momento de la clase. Por ejemplo, si Génesis estuviese enseñando la invertida y sabe que el 80% de sus estudiantes en la primera clase logra y alcanza la posición vertical, en 30 minutos del desarrollo de la clase, pero luego sigue insistiendo, también es una decisión, independiente que el aprendizaje. Ahora sí, dice, bueno, este grupo va a avanzar a otra destreza o a otra habilidad gimnástica y el otro se queda en la posición invertida, también son decisiones que va tomando con respecto a la duración de la tarea o de la actividad que están haciendo los niños. No sé si me explico bien con respecto a eso. ¿Sí? No, yo no le entendí nada. ¿Quién no entendió nada? Yo. ¿Quién? La ¿Quién Connie. más que yo? No, pero no se preocupe, Constanza. Vamos de nuevo. Voy a hacer otro ejemplo. Recordemos que en la fase de preimpacto, esta primera fase que está asociada al diseño, ¿cierto? A la planificación, al diseño de la clase, yo voy estableciendo una serie de elementos, una serie de variables, y voy tomando decisiones. La primera es, bueno,
el tema. ¿Qué tema voy a tocar? Y el tema es el objetivo, listo. Luego voy a decir, bueno, ¿bajo qué medio voy a lograr el objetivo? Los contenidos. Y luego digo, bueno, si hoy día me toca hacer el objetivo de aprendizaje es demostrar habilidades motrices básicas en juegos de colaboración y oposición, listo, yo lo que hago con respecto a la calidad del tema es decir, bueno, ¿hasta qué cobertura le doy a los juegos de oposición y colaboración? De grandes grupos, en oposición más reducida, o le incorporo elementos que son tácticos. Y eso tiene que ver con la calidad del tema. La cantidad del tema está vinculada a la cantidad de repeticiones o momentos que el estudiante va a realizar con respecto a una tarea determinada, ¿ya? Pero eso, Connie, son algunos elementos que el profesor va determinando previamente. ¿Cuál es la diferencia con la duración de la actividad? Que yo podría decir, que hoy día, por ejemplo, tengo presupuestado hoy día en mi clase de segundo año básico, trabajar 10 minutos con habilidades de locomoción. Listo. 10 minutos más con habilidades de manipulación, lanzamiento, recepción, propulse, etc. Muchas habilidades. Y 10 minutos más de equilibrio, estático, dinámico. ¿Ya, Connie? ¿Me sigue? Sí, sí. ¿Ya? Y por tanto luego digo, me he identificado que el patrón de la carrera en la habilidad de locomoción no ha sido alcanzado. O los estudiantes o los niños y niñas tienen dificultades para la habilidad de la carrera, ya sea en oposición, ya sea en modalidades de competición, etc. Por tanto, descarto las habilidades de manipulación, descarto las de equilibrio, y esa decisión la estoy tomando en el momento y digo, ya, toda la clase entonces voy a hacer tareas que me permitan mejorar la habilidad de carrera a los estudiantes. Y por tanto ya no tengo 10 minutos, ¿cierto?, de duración de la tarea, sino que tengo 30 minutos de duración de la tarea. Y esa es una decisión que estoy tomando in situ. Por tanto, cuando hablamos de que el profesor gestiona la enseñanza, hace una gestión inmediata. ¿Y la gestión qué es? ¿Qué es gestionar, Connie? No lo sé. La gestión es movilizar recursos, ¿cierto? ¿Para qué? Para lograr un objetivo. Y por tanto, esa movilización de recursos es movilizar tareas, materiales didácticos para alargar el tiempo en el cual yo tomé esa decisión para que el niño pueda lograr el aprendizaje. No sé si me expliqué bien ahí, Connie. Sí, ya sí, ahí entendí mejor. Perfecto. Vamos a la siguiente. Vamos a ver el ranking primero. Javiera Espinosa, muy bien. De ahí me va a decir, Javiera, qué premio le gustaría reemplazando las malvas. ¿Ya? José y Cata en el segundo y tercero, respectivamente. Daniel Sin y Mr. Ruiz se mantiene. Ojo que voy llegando, profe. Siguiente pregunta, vamos a ver. El espacio de disonancia cognitiva se asocia al estilo de descubrimiento guiado, creatividad, profe, me sacó resolución de problemas o individualizadores. Disonancia, Profe, se me salió. descubrimiento guiado, creatividad, resolución de problemas, individualizadores. O Génesis. Creatividad. Y algunos colocaron descubrimiento guiado y otros resolución de problemas. Esto me parece que es una respuesta que evidentemente puede traer a la confusión. Pero Gracias, Muscamosco. ¿Ah? Para esa respuesta le agradezco el libro de Muscamosco. Eso. Principalmente Muscamosco lo que hace es establecer que, en definitiva, la resolución de problemas y el descubrimiento guiado son ¿a qué conjunto de estilos se componen esto? Y la creatividad. ¿Cuál es la gran categoría que agrega Miguel Ángel Delgado? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿En qué categoría Miguel Ángel Delgado agrupa resolución de problemas, descubrimiento guiado y creatividad? En estilos de El enseñanza. cognitivo. Bien, en cognitivos, de implicancia cognitiva, ¿cierto? Entonces, si hay implicancia cognitiva, en todos ellos hay un espacio de pensamiento, de disonancia. Sin embargo, es en la creatividad donde se hace énfasis, porque el periodo de disonancia cognitiva, que es este espacio de tiempo donde el estudiante va pensando respuestas, es mucho mayor y es clave para generar respuestas únicas. Piensen que la resolución de problemas y el descubrimiento guiado, ese espacio, si bien hay espacios de disonancia, son mucho menores y no es representativo del estilo, porque a la larga el profesor y la profesora ya tienen respuestas predeterminadas
y saben dónde quieren que el estudiante llegue. En cambio, en el estilo de creatividad, todas las respuestas son posibles y todas son válidas, no hay respuestas equívocas. Eso quiero señalar, y por tanto, en el disonancia cognitiva es característico de los estilos que fomentan la creatividad. ¿Ya? Génesis, cámbiame la cara, por favor, más actitud de Kahoot, ¿ya? No me decaiga en la competencia. Profe, se me desconectó, así no se puede. Vamos de nuevo, ahí intenten la segunda pregunta, la siguiente. Vamos a ver cómo queda el ranking. Catalina recupera el segundo lugar, la José va al tercero, y Mr. Ruiz pasa al cuarto y se mantiene, y Daniel Sin baja al quinto lugar. Siguiente pregunta. Está con llamita el coche. La microenseñanza corresponde al estilo participativo, individualizador, socializador, emancipador. Microenseñanza, que lo hablamos recién. Y por tanto acá ya les había dado la respuesta anteriormente y evidentemente seguimos con esa lógica. Participativo está en la lógica de cómo yo participo de la enseñanza del otro. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, antes de la escuelita online, ¿alcanzaron a hacer microclases o microenseñanza en alguna asignatura? No, profe. Sí, hicimos microclases. No hicieron microclases, pero ustedes asumiendo el rol de profesores o profesoras. Sí, en iniciación. Sí, iniciación. Iniciación, pero fue nada. Sí, era muy nada. Nada. Y no todos los grupos alcanzaron, así que No, de fueron muy hecho, poca lo gente. presentamos. De hecho, por eso yo decía que no, porque lo presentamos teóricamente no. Yo por lo menos. Ya, perfecto. Pero si se Eso dan hizo con la cuenta, Gene. esa microenseñanza está vinculada durante todo el proceso de formación. Nosotros lo que hacemos también, acá en didáctica, o lo que hacíamos presencialmente, tenemos muy buenas relaciones con el Rubén Castro, entonces cada cierto tiempo, justamente en la didáctica 2, bajan los niños del Rubén Castro a ser estudiantes, y los estudiantes de didáctica le hacen clases a ellos. Ahí rompe un poco la lógica de la microenseñanza, porque la microenseñanza es entre pares, ¿ya? Sin embargo, en esta microenseñanza uno ya podría visualizar igual una gran cantidad de decisiones, a no ser que ustedes como profesores en algún momento puedan determinar y decir, ya, a este grupo va a ser este contenido para el logro de este objetivo, y vamos a distribuir la cantidad de estudiantes, que es un poco lo que se hace en la formación inicial docente, ¿ya? Pero insisto con eso, la participación está en la lógica de cómo yo puedo contribuir al aprendizaje de mi par, de mi compañero, ¿ya? Y compañera. Vamos a ver, y nos vamos acercando al final de los estilos de enseñanza. Catalina bajó, uy, Mr. Ruiz está a por las malvas, y Pitupski, yo creo que ya sé, le vamos a regalar 1 kilo de naranja, de una malla de naranja, para que pueda ahí disfrutar. Hijosdelafruta.cl. Y vamos a pedirle patrocinio a hijosdelafruta.cl. ¿Listo? Lamentablemente se cayó el hijo de la fruta. ¿Cómo? Se le apagó el PC, dijo. Se le apagó el PC cuando le pedimos patrocinio. Vamos. Siguiente pregunta. Lo predijo el hombre. Pregunta 8. ¿El concepto técnica de enseñanza está asociado a la metodología, la comunicación de la enseñanza, la intervención pedagógica o el procedimiento de la enseñanza? Técnica de enseñanza. Comunicación de la enseñanza es la respuesta correcta. Yo no sé, terminemos el Kahoot mejor, veo algunas caras que no son... Los vamos a apagar, vamos a hacer una... Lo peor es que lo dijo en clase. Uy, lo he dicho en clase, lo he dicho 2 veces en clase. Bueno, eso tiene 2 indicadores, pero no importa, se los voy a comentar luego, ¿ya? No sé si me explayo, nos explayamos con respecto a la comunicación de la enseñanza, ¿o no? ¿Es necesario? Sí, para repasar, yo creo. Ya, tómenselo con humor, después vamos a dar un poquito el sentido de este Kahoot. Ya, la microenseñanza, me quedé pegado. La comunicación de la enseñanza hace alusión más bien a formas de cómo yo entrego la información como profesor o profesora, ya sea al inicio de la clase y luego también durante el desarrollo de la clase. Por tanto, no está alejado que la comunicación sea un elemento esencial del aprendizaje motriz, como elemento esencial, elemento constituyente. Vayan articulando algunas ideas.
Y cuando hablamos de la técnica de enseñanza, que es esta forma de la comunicación, nos referimos a que el profesor va a ocupar distintas formas de comunicar al inicio, ya sea mediante ejemplos, ya sea de manera verbal, y puede utilizar recursos, ¿cierto?, como imágenes o carteleras para poder entregar información inicial. Y posteriormente también va a encontrar formas de comunicar el resultado que tiene el estudiante con respecto a una tarea. Y el conocimiento de los resultados está asociado al feedback y a la retroalimentación. Recuerden que el conocimiento de los resultados, hay modelos de aprendizaje motor que también lo establecen, y ahí cuando el feedback aparece. Y el feedback es nada más y nada menos que establecer la información necesaria para cortar la brecha entre el modelo, lo que ejecuta el estudiante y el resultado esperado. ¿Ya? Y eso también voy a encontrar formas de comunicar la enseñanza, y ahí está la técnica. Ojo, más adelante, y acá yo creo que va a haber la ensalada conceptual, pero cuando pasemos a didáctica 2, Dios mediante, se van a encontrar que incluso hay técnicas de enseñanza como la instrucción directa o la instrucción indirecta. La instrucción directa está asociada a las formas de comunicar la enseñanza, y esa está asociada al estilo de enseñanza por un fruyelé tradicional. Se ganó un fruyelé, profesora, al estilo de enseñanza tradicional, principalmente al mando directo. Se van dando cuenta que todo está articulado. ¿Ya? No sé si me expliqué bien. Vamos a avanzar. Pregunta número 9 viene ahora. Se mantiene, número 9, van quedando 3, 4 preguntitas incluidas esta. Según la literatura, estilo de enseñanza es sinónimo de estrategia pedagógica, procedimiento de enseñanza, técnica de enseñanza, recurso de enseñanza. Estrategia pedagógica, muy bien. Y acá no se vayan a confundir con otro concepto que no era estilo de enseñanza, que era estrategia en la práctica, que son distintas. ¿Dónde se relaciona la estrategia pedagógica con el estilo de enseñanza? Que la estrategia pedagógica trae consigo, hay una intención de un modelo pedagógico, y esos modelos pedagógicos se visualizan en la intervención didáctica, en la interacción didáctica, y por tanto señalamos también que el estilo de enseñanza, por tanto, se manifiesta en esta intervención didáctica del profesor. Por tanto, la literatura por eso asocia a que las estrategias pedagógicas se asocian y están muy vinculadas o directamente vinculadas al estilo de enseñanza. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque además también nos vamos a dar cuenta que hay modelos pedagógicos que traen consigo, que traen consigo estilos en particular. Voy a volver, y la asociación más fácil es, por ejemplo, un modelo pedagógico conductista. Ustedes ya pasaron por asignaturas de psicología. ¿Cuál es el clásico de los modelos conductistas en educación? Dar premio o castigo. La recompensa, en dar premios. Bien, profesora. Por tanto, el perrito de Pavlov, ¿cierto? Estímulo, respuesta. ¿Qué hace? Y ahora vengo y vamos a hacer la analogía. ¿Qué hace el estilo de enseñanza tradicional en definitiva? El mando directo. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Y por tanto, se dan cuenta que aquellas estrategias se van a vincular y se van a reflejar en el estilo de enseñanza, y eso se da cuenta en la intervención pedagógica donde se manifiesta el estilo. ¿Ya? Vamos a ver, muy bien que nos respondieron correctamente. Y mira, Mr. Ruiz apareció de la nada y ya está por el paquete de Malva. Y Catalina se queda en el tercero, Pitubsky pasó al segundo, la José Méndez en el cuarto y Diana Elcín por la papa frita en el quinto lugar. Siguiente pregunta, número 10. Mucha presión. La predominancia del estilo en una persona depende de la personalidad y la experiencia, la coherencia entre las personas y la personalidad, la coherencia entre la persona y la continuidad en el tiempo, las teorías implícitas de la EFI y la continuidad en el tiempo. ¿Cuál de esos determina la predominancia del estilo? Algo creo que dijimos ya hace momentos atrás. Solo una respuesta correcta, y personalidad y experiencia. Recuerden que señalábamos semanas anteriores que para yo determinar un estilo no lo puedo determinar en una clase, en un momento de la clase, sino que más bien tiene que haber una continuidad en el tiempo donde yo pueda identificar aquellos rasgos, ¿ya? Independiente es que estén relacionados con las teorías implícitas, por ejemplo, educación física. Señalábamos también que se puede visualizar la personalidad del profesor, pero eso no es determinante para fijar un estilo de enseñanza. Perdón.
¿ya? Eso no me da a determinar. Pero lo que sí determina y que va verificando de a cuál estilo yo poseo predominantemente es la coherencia entre las personas, es decir, qué tan coherente soy yo con mi estilo, con mi estrategia, en situaciones repetitivas y durante un periodo de tiempo estable. ¿Ya? Profe, pero ahí entonces yo creo que debió haber dicho o escrito A ver, coherencia de ¿me las... está cuestionando el Kahoot? Sí, le estoy cuestionando su respuesta correcta. A Porque ver, dice coherencia entre las personas. Entonces como que eso me causó rechazo porque no... Rechazo, ya, perdón, es que mi hermana me miró. se ha equivocado 2 veces. Ya, dele. De coherencia entre las personas. Entonces eso me causa como... Me causó duda. Porque si hubiera dicho Sí, sí. coherencia de los profesores o algo así, yo creo que hubiera puesto esa respuesta. Ah, me está cuestionando la reacción. Muy bien, profesora. Sí, pues comparto con usted y lo comparto, pero cuando hablamos de coherencia entre las personas, también hago la idea es que ante un grupo en particular, ante características particulares de un grupo, en la interacción entre profesor y estudiante, yo puedo y voy a mantener un estilo determinado. Y eso es uno de los signos. Recuerden que la selección del estilo de enseñanza también va a depender del profesor, depende del grupo de estudiantes y de la interacción que tenga con el grupo de los estudiantes. Por ejemplo, si ustedes estuviesen en un cuarto año medio, seguramente el profesor o la profesora de educación física, conociéndolo a ustedes durante gran periodo de tiempo, va a tomar la decisión de decir, bueno, con estos estudiantes voy a hacer ya un estilo de enseñanza individualizador y le voy a entregar pautas diferenciadas según los intereses de los estudiantes para que puedan avanzar. Y por tanto, en esa circunstancia cabe también coherencia entre las personas porque vamos a interactuar. Y las decisiones que yo voy tomando entre los estilos de enseñanza va a depender, en ese sentido, de las interacciones que podamos tener en este proceso. No sé si le retruqué. Sí, me retrucó. Listo, vamos. Pero muy bien, les agradezco la crítica constante, la palabra precisa, como dirían por ahí. Vamos, siguiente pregunta y vamos a la... Mr. Ruiz se mantiene en el primer lugar. Veo caras de desmotivación. Señale que variable no corresponde a la fase de impacto según los estilos de enseñanza. ¿Cuál no corresponde a la fase de impacto? Rol del profesor, modo de comunicar, tiempo de organización, duración de la actividad. ¿Cuál de estas decisiones no corresponde a la fase de impacto? Muy bien, muy bien, muy bien. Recuerden que eso estaba en la pregunta anterior y salía como una de las alternativas que correspondía o uno de los elementos que corresponde a la fase de pre-impact. Y por tanto, ahí yo defino el rol que voy a tener, es decir, hasta qué punto voy a tomar mis decisiones con los estudiantes, hasta qué punto voy a mediar o voy a ser el protagonista de la clase. Profe, pero el tiempo de organización, eso es del pre-impacto. ¿Perdón? El tiempo de organización. El tiempo de organización también está asociado a la duración de la actividad. Yo voy a determinar cuánto me puedo organizar con los estudiantes, qué tiempo les voy a dar para organizarse, o los estudiantes pueden determinar incluso cómo se van a organizar. Y esos son elementos que están vinculados a las partes de las tareas de organización. Y las tareas de organización son parte también de las tareas motrices, como condiciones de las tareas. Hay mucha pregunta capciosa, Catalina, no se preocupen. Me rindo. Qué bueno que no tenemos prueba de esto. ¿No les dije que esto era un 50% de la última evaluación? Ya, siguiente pregunta, vamos. Profe, antes que avance, que en todas estas preguntas igual creo que son cosas bastante basadas en la teoría. Entonces siento que a pesar de que se han equivocado y han dado como justificaciones quizás pertinentes al error, que está bien, porque a partir de eso se va aprendiendo y se va corrigiendo. Sin embargo, todas estas cosas salen como textual en los PPT incluso. Entonces quizás ir como repasando cosas para que vayan quedando más en la memoria. De lo teórico, del sustento, porque eso es lo que vale. Sí, yo quisiera señalar ahí, bueno, después voy a hacer mi intervención, pero un poco lo que les comentaba el paradero anterior también, para que no se vayan tan desmotivados, ¿ya? Quiero terminar el Kahoot y después avanzar. Me preocupa Génesis, que no la vi.
que apagó cámara. Eso me preocupa, eso es lo que me tiene ¿Cuál de ocupado. las siguientes afirmaciones no corresponde al rol de profesor en los estilos individualizadores? No corresponde al rol del profesor. Conoce los niveles de ejecución del estudiante, considera el nivel de maduración de los participantes, conoce y controla la ejecución individual y de subgrupos, decide cuándo y dónde realiza la tarea. ¿Cuál no corresponde al rol del profesor? Bien, profesores y profesoras, efectivamente es uno de los elementos que caracteriza a este tipo de estilo, porque ya las decisiones lo va tomando los propios estudiantes con respecto a cómo avanzar, ¿ya? No creo que haya que hablar más de estos elementos, pero recuerden que los estilos individualizados, sobre todo en la programación individual, está asociada más bien a aquellos elementos que se vinculan al entrenamiento, cuando te entregan las pautas de entrenamiento, o la planificación del entrenamiento diario, etc. Y por tanto va a demandar mucha mayor experiencia de un estudiante, o de la persona que participa del proceso. ¡Terminamos! Miren bien, Catalina, tercer lugar. 5 media horas se llevó. José se llevó el INCAT. Y el primer lugar, me imagino que es Mr. Pitubs, que se llevó el paquete de Malva. Muy bien, pero lo vamos a reemplazar por otra. Mire, y se metió el bicho en el cuarto lugar y no alcanzaba a ver el otro. ¿Le puedo cambiar las malvas? Justo quería las papitas. Bueno, ¿Perdón? ¿Alguien no conoce las Malva? ¿Le puedo cambiar las malvas a la Pitu, profe? No, porque ese premio es del primer lugar. Tenemos que hacer una analogía de las Malvas, tienen que ser una analogía al primer lugar, pues, algo que se le parece. Profesor, qué conductista, profesor. sus prácticas. Qué conductista. Inconstitucional cambiar los premios. No podemos hasta nuevo aviso. Ya vamos a poder ya. Ya, profesores, y acá, perdón, voy a apagar el audio del Kahoot que me quedó encendido. Ahí. Voy a cerrar. Ya, Javiera, después usted me comenta cuál es el premio por el cual lo vamos a reemplazar. ¿Ya? Bueno, dicho eso, veo caras las caras que veo las veo un poco desmotivado, pero esto nos entrega 3 lecciones, diría yo. La primera lección es que tengan claridad, profesores y profesoras, que todos estos elementos que hacemos también tienen que estar fundados en el aprendizaje, y por tanto son otros elementos más que van a permitir aprender. Por tanto, no es punitivo, y no implica desmoronarse con respecto a alguna respuesta que no fue entregada correctamente, ¿no? Porque eso, ¿qué nos va a implicar a nosotros como equipo? Es decir, bueno, ¿dónde tenemos que hacer mayor énfasis para que quede mayor claridad con respecto a este contenido que estamos visualizando hoy día? Y por tanto, quiero señalar con que a pesar de que es una evaluación formativa, la evaluación formativa va a implicar entregar información con respecto a los aprendizajes que ustedes han ido adquiriendo. Eso es una pista. La segunda pista que nos va entregando con respecto a esto es que indudablemente me da la sensación, o queda la sensación de que hay elementos que no han quedado sumamente claros, y va en función de que los estilos de enseñanza se visualizan en la práctica. Y por tanto, al visualizarse en la práctica, los aspectos teóricos tienden a confundir. Los aspectos teóricos dejan en absoluto ciertos comportamientos, y eso no es así, ¿ya? Y por tanto, por eso nosotros hemos tratado de establecer rasgos particulares, pero eso no quiere decir que un estilo pueda tener componentes de otro estilo en particular, porque nosotros trabajamos con personas, y por tanto eso se ve y se visualiza fundamentalmente en el contexto real. El trabajar con personas hace que los procesos de enseñanza sean súper relativos, que eso quiere decir que no son estables, no son absolutos, y por tanto, al ser relativos, vamos tomando decisiones y vamos cambiando constantemente, ¿ya? Eso con respecto y por tanto, quiero que se queden con la tranquilidad de que es sumamente fácil entrar en confusión cuando uno va viendo estos elementos, ¿ya? Ahora, evidentemente, en el contexto en el que estamos, nos falta identificar
otros elementos ya que sean en la práctica para que usted y uno vaya visualizando y vaya haciendo observación de clase. Los estilos de enseñanza como talleres en la práctica, por ejemplo, ustedes vayan teniendo tranquilidad. Nosotros vamos a observar clases de profesores de la escuela que están en momentos prácticos, trabajamos con niños del Rubén Castro para que ustedes exageren un estilo, etcétera. Por tanto, evidentemente, el contexto hoy día nos obliga a eliminar esas cosas. Sin embargo, cuando volvamos a la presencialidad, yo tengo fe de que lo vamos a retomar y vamos a poder articular estilos con estrategias para ir viendo estos elementos, ¿ya? Así que no se preocupen. Y el tercer elemento que yo quisiera señalar es que utilicen todos los recursos que tienen a mano, ya sea profesores, ayudantes, para poder avanzar y clarificar algunos aspectos que no han quedado 100% claros, ¿ya? Y el cuarto, y voy a incorporar este cuarto tema, no se preocupen, chiquillos, si hay algún elemento que no ha quedado claro. Y no se preocupen principalmente porque sabemos que yo estoy totalmente consciente que hay elementos que vamos a tener que seguir revisando. ¿Ya? Pero sí, acá viene una pedida personal, por favor, vayan revisando los materiales que hemos subido al aula en función de cómo poder ir clarificando ciertas dudas y ciertas inquietudes. Hay guías de aprendizaje, hay texto, hay PPT, y por tanto vayan metiéndole mano y ojo a esa situación. ¿Ya? Nos quedan 10 minutitos, así que Sofía, ¿alcanzamos a hacer una articulación rápida? Para seguir con el siguiente tema, ¿ya? Eso, así que arriba el ánimo. Y Génesis, muéstreme la cámara todavía, de nuevo, por favor. Arriba los corazones. Ah, no, eso no, perdón. Ya, Sofía, dale. Estoy. Ya. Vamos a ir rapidito en una articulación de todas las cosas que hemos visto y para introducir también la unidad que se nos viene ahora. Entonces, primero entender que las unidades están un poco puestas de la forma en que se han puesto para ir entendiendo de mejor manera todos los procesos que vamos a ver en la asignatura. En un comienzo vimos un poco sobre el modelo ecológico y la identidad profesional docente, para después entender los estilos de enseñanza y posteriormente vamos a ver lo que es el diseño y planificación. Eso como estructura de la asignatura. Entonces partimos con este concepto de identidad profesional, que tenía que ver con cómo me veo yo y cómo me ven los demás en mi rol de profesora. Entonces aquí entraban en juego, veíamos en el Kahoot, distintos elementos como los conocimientos, significaciones, creencias y emociones acerca de mi quehacer profesional, que en este caso es mi quehacer docente. Es importante entender que este proceso de identidad profesional es constante y requiere de espacios de autorreflexión sobre mi quehacer. No, la identidad profesional docente no se construye de la nada, no es que yo me titulo y tengo una identidad profesional docente, sino que es un constante proceso de autorreflexión, de reflexión, y por eso es importante generar estos espacios como los que ocurren en esta asignatura, que en verdad creo que hemos generado bastantes espacios de reflexión y autorreflexión, para que al final podamos identificar cuál es nuestra identidad, qué creo yo de la educación física, qué sé yo de mi rol docente, qué significa mi rol para los demás y cómo yo me siento en este rol de educación física. Todos esos elementos van a construir lo que es esta identidad profesional. Si alguien tiene comentarios o preguntas, que me vaya interrumpiendo porque voy rapidito para terminarlo. Yo, Sofi, súper rápido, ¿a qué se refería con significaciones? Significaciones es qué valor yo le otorgo a ciertos elementos. ¿Qué significa la educación física para mí? ¿Ya? O qué valor yo le otorgo al rol profesional, al rol del profesor. O qué valor le otorgan los demás, mis estudiantes, los apoderados, una comunidad en específico, etc. Y construir esta identidad profesional, que va a ser como todos estos elementos que constituyen mi quehacer, va a permitir que tengamos los recursos necesarios para posicionarnos, y hemos hablado de este término de posición epistemológica, poder posicionarnos bajo algunos elementos y poder interpretar
fenómenos de la realidad en general y de nuestra realidad específica educativa, pedagógica, incluso de la educación física. Y a partir de este posicionamiento, va a ser cómo vamos a ver la educación física. Y tenemos como una lupa con distintos lentes, con distintos zoom, ¿ya? Y que vamos a poder interpretar estos fenómenos en distinta medida de especificidad. Teníamos primero los paradigmas, que era como una visión general de cómo yo voy a ver la realidad, ¿ya? Vimos algunos paradigmas interpretativos, más algunos pragmáticos que eran como mezcla, ¿ya? Viendo si esto lo va a interpretar, si esto es más positivista, etc. Y a partir de esa forma de interpretar la realidad, tenemos distintos enfoques, que es cuando ya nos centramos, es un zoom un poquito más específico, cuando nos centramos en algún fenómeno más específico, no la realidad en general, ya que pueden ser pedagógico, del movimiento, etc. Luego llegamos a las corrientes, que ya es más específico, que tiene que ver con el conjunto de teorías sobre algún fenómeno, y finalmente los modelos, que es como esta representación gráfica de alguna teoría. Y algunos de los ejemplos que hemos visto, que fue el que vimos al comienzo, el modelo ecológico, que es esta como gráfica de estos anillos concéntricos que veíamos, y que representa la teoría ecológica en la educación. Entonces también dimos el ejemplo del modelo de Gallagher. Entonces todos esos modelos representan teorías que están ya planteadas. Y por otro lado tenemos las teorías implícitas, que vimos que eran estas teorías que no son como teorías un poco como las validadas, las que son como teóricas, sino que estas son como las que cada uno lleva dentro a partir de sus propias experiencias, de sus propios conocimientos, a partir de esta identidad profesional docente, y que en cierta medida se van a conjugar con las teorías explícitas que también hemos revisado, ¿ya? Puede que choquen algunas teorías en ciertos momentos, pueden que se conjuguen y se potencien. Y finalmente, este choque o no de teorías, esta forma de interpretar el mundo y este posicionamiento, a partir de esta identidad profesional, nos va a permitir identificarnos bajo alguno de los modelos que hemos revisado. Entonces tenemos, ¿se acuerdan de un cuadro comparativo gigante azul que vimos? Que era sobre los modelos de la educación física, y que también los vamos a poder encontrar como perspectivas o como enfoques, en verdad están con distintos nombres dependiendo de los autores. Pero principalmente vimos el biomédico, el psicomotriz y el sociocrítico, que planteaban una forma de ver el cuerpo distinta. A ver si alguien rápidamente puede recordar cómo era el cuerpo biomédico, el cuerpo psicomotriz y el cuerpo sociocrítico. Yo recuerdo que era como objeto, un cuerpo objeto, algo así. En el biomédico, ¿cierto? Cuerpo objeto, cuerpo máquina, en donde principalmente se basa en cosas de higiene, de rendimiento, de condición física. En el cuerpo psicomotriz teníamos un cuerpo que era sujeto, y si revisaron algunas de las cápsulas que hicimos de motricidad y psicomotricidad, aquí se plantea un cuerpo y un sujeto como separado, ¿ya? Era una forma de ver el cuerpo de manera dualista. Así que eso ya es un poco distinto. Y finalmente, tenemos el sociocrítico, que habla de un cuerpo social, considerando como a la persona relacional, esa característica de la persona, y que busca siempre un poco la justicia y la emancipación en la sociedad. Esas son las distintas formas de entender el cuerpo según los modelos de la educación física que hemos revisado, y bajo el cual cada uno de ustedes se va a identificar en mayor o menor medida. Y voy a ir más, ¿estamos bien en la hora?
¿Sigo nomás, profe, rápido lo que queda? Ya. Entonces tenemos que a partir de esta autorreflexión que va a formar mi identidad, puedo interpretar la realidad de distintas maneras para llegar a identificarme con un modelo de la educación física. Ese es un proceso de posicionamiento, pero que también puede ir en sentido contrario, porque a partir de la experiencia y de la práctica, yo puedo ir cambiando mi manera de observar la realidad y por ende ir modificando también mi identidad profesional, según las cosas nuevas, los nuevos conocimientos que voy adquiriendo y las nuevas significaciones que le voy otorgando a ciertos fenómenos. Y por otro lado, teníamos un modelo ecológico en donde se plantea que el ambiente incide mucho en el aprendizaje de cada individuo, y teníamos en un contexto más cercano la familia y la escuela, que son los que inciden más directamente, y después teníamos en un mayor como anillo otros elementos como las leyes, las instituciones públicas, organizaciones, ideología, religión, que también van permeando los distintos anillos concéntricos, y algunos ejemplos de cómo cada uno de estos elementos van a incidir en el aprendizaje. Están ahí, después los pueden revisar. Hablamos del proyecto educativo en las escuelas, cómo se gestionan las escuelas, el acompañamiento de la familia, o hablamos de la capacidad de respuesta que da la familia a las inquietudes de los hijos. Y bueno, obviamente el espacio físico también, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, todo eso va a incidir. Ese proceso más el contexto nos va a determinar la didáctica, que intenta responder a estas preguntas, que es el qué, el por qué, el para qué y el cómo. ¿Ya? Basándonos no solo en el proceso de enseñanza, sino también en el del aprendizaje. ¿Ya? La didáctica no solamente puede considerar lo que el profesor quiere enseñar, sino que debe abordar también cómo aprenden los estudiantes, qué aprenden los estudiantes y para qué, cuál es el objetivo de mis estudiantes. Y la didáctica debe estar presente en 3 momentos que hemos identificado como un momento de preimpacto, donde está el diseño y la planificación, un momento de impacto, que es la interacción, y finalmente post-impacto, que sería la retroalimentación y la evaluación. Y en todos ellos se toman decisiones, que ahí están los estilos de enseñanza. Esas decisiones van a determinar el estilo de enseñanza, y ahí tenemos las 6 categorías de Miguel Ángel Delgado, y que apuntan siempre hacia la autonomía del estudiante. Y este es un mapita que hicimos para que se entienda un poco el hilo de todo lo que hemos hablado, y que al final llegamos a que estas decisiones que determinan los estilos de enseñanza se van a ver reflejadas en la didáctica, que eso es lo que vamos a ver ahora en la próxima unidad, que tiene que ver con el qué, el por qué, el para qué y el cómo, que lo vamos a ver en el diseño y la planificación. Fini. Fue súper rápido, pero espero que los hayan logrado como, o quedaron así, o como que les entró. Cada una por sí sola. Un buen Juan va resumen, un buen 2. resumen. Suele suceder, chiquillos, pero la próxima semana vamos a seguir haciendo anclajes para retomar partir desde acá y luego ya avanzar en lo que viene ahora. Lo que viene a partir de la próxima semana vamos a empezar a hablar de currículum, ¿ya? Así que va a ser bien interesante lo que vamos a ver y eso. Chiquillos, una consulta. ¿Están muy cortos de tiempo con el mapa conceptual para el sábado? Yo verdad es que tengo sí. algo que decir. A ver. Pucha, es que me compliqué ahora. Bueno, nos complicamos porque igual creíamos que era otro, como lo que dijo la Gene, lo que nos pasó, Sí, que pero nos mira, confundimos. Javiera, quédense con Génesis al final de la clase un ratito y lo resolvemos para no quitarle el tiempo al resto de sus compañeros, ¿ya? ¿Le parece? Ok. Entonces, lo que les quiero preguntar es si están cortos de tiempo y si lo podemos entregar la próxima semana. ¿Ya? Total, entre el sábado y el martes o el miércoles da lo mismo, así que...
Acepto también. Entonces, lo importante es que puedan aprender. Díganme ustedes qué día la próxima semana lo entregamos. Tiene que ser antes del 2 de noviembre, porque así yo también esa semana no hay clase y yo les entrego las calificaciones. Puede ser el sábado siguiente, me da lo mismo a mí. Bueno, ¿Les parece? nosotros igual estamos bien, pero como veo a mis compañeros, tampoco voy a decir que lo entregamos mañana. Si la idea es que todos podamos entregar algo elaborado y algo bonito, o bueno. Y lo otro también, chiquillos, que yo al menos en este contexto quiero y no creo que sea una instancia de aprendizaje y no de presión y de estrés adicional. ¿Ya? Así que dejémoslo para el próximo sábado, 23:59. ¿Ya? Ok. Listo, quedó grabado, así que no sé qué fecha es el próximo sábado, así que... Pero El sábado es 31, 31, listo. ¿Ya? Halloween. ¿Listo? Antes de ir a pedir dulce, me mandan el mapa, ¿ya? Se quedan solamente el grupo de Javiera, de Génesis, y el resto se puede retirar. Un abrazo, que estén muy bien, cuídense. Gracias, profe. Chao, profe. Nos Chao, vemos. Muchas Sofi. gracias. Chao, Sofi. Compi. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Sofi, que estén bien. Gracias.